Perfecto. Entonces les voy a compartir la pantalla. Entonces lo que tenemos en el RA02, recuerden que este curso es de 4 unidades, de 4 resultados de aprendizaje. Entonces vamos a iniciar con el RA2 y tiene que ver todo lo que es, pues, lo que son funciones. Vamos a iniciar con las funciones de texto, luego veremos unas funciones de fecha y hora, luego continuamos con funciones matemáticas y trigonométricas, luego con funciones estadísticas, luego filtros básicos y filtros avanzados, auditoría de fórmulas o de funciones, vemos todo lo que tiene que ver con el administrador de nombres, herramientas de tabla, archivos bloqueados, y ¿cómo es que se llama? Y centros de confianza, rutas de confianza, protección de celdas y análisis de hipótesis. Eso es todo lo que tiene que ver con el RA02. Listo. Entonces, inicialmente vamos a trabajar el archivo funciones de texto 1, que lo van a encontrar en la plataforma. Les recuerdo el uso de la plataforma para descargar esos archivos. Ustedes ya están, digámoslo así, validados, registrados. Entonces, cuando ustedes acceden, pues acceden al curso herramientas. Aquí como administrador, pues ingreso desde otra manera, pero ustedes automáticamente ingresan ahí en la parte inferior a manejo de las herramientas de hoja de cálculo. Y ustedes lo que harían es ingresar a este curso, ¿cierto? Hay como un recorderis. Ahí me estuvieron preguntando. Entonces ingresamos al curso, este RA ya lo finalizamos, estamos en el RA2. ¿Dónde van a encontrar los archivos? En archivos para descargar, ahí van a encontrar los archivos que vamos a trabajar en esta unidad. Ahí están todos. Ahí están todos los archivos. Perfecto. Y ahí está la guía de aprendizaje, lo que deben conocer. Eso estructuralmente pues es lo mismo, ¿sí? Pero en este momento estamos trabajando en el RA02. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a iniciar con el archivo funciones de texto 1. Funciones de texto 1. Voy a abrir el archivo. Funciones de texto 1. Muy bien. En esta clase vamos a ver 4 funciones. Realmente vamos a ver un poquitico más porque ahorita les voy a enseñar otras funciones que entran dentro de la categoría de las funciones de texto y que se vuelven muy importantes pues en el momento en que uno necesita, digamos, como depurar una base de datos. Bueno, antes de que empecemos a ver la función igual, quiero aclarar pues algo con respecto a las funciones y es lo siguiente. Cada vez que vamos a trabajar una función en Excel, pues obviamente requerimos del signo igual y empezamos pues con el nombre de la función. ¿Qué característica existe dentro de Excel? Y es que cuando yo empiezo a digitar el nombre de la función, automáticamente, como inicié con la letra B, de una Excel despliega el asistente de funciones, de una. Ahí nos dimos cuenta. ¿Y por qué sé que es una función? Porque aparece f sub x. F sub x quiere decir que es una función. Vamos a ver si por acá, sí, todas son funciones. Entonces, de una voy identificando por esa B qué función o qué funciones hay en Excel que inician con esa letra. Si yo continúo, pues se va a minimizar el número de las funciones, porque pues ya aquí estoy buscando en este caso una función que va con bu. Entonces él me da 3 posibles opciones, buscar, buscar H o buscar B. Suele suceder que a veces pues por el afán o porque de pronto no me di cuenta, digito mal, voy a buscar un ejemplo, voy a buscar B, pero llego y digito esto.
Miren que automáticamente el asistente desaparece. El asistente desapareció, o sea, este cuadrito de acá. Si eso sucede, de una yo puedo identificar que algo está sucediendo con la función que yo estoy escribiendo, que en este momento pues está mal escrita. Entonces lo que debo hacer es corregir y nuevamente volverla a escribir, ¿sí? Entonces es muy importante que identifiquemos los asistentes. Además que el asistente con el mouse le puede dar clic y él le puede dar una breve descripción de la función que usted está utilizando. Estos se pueden desplazar, mire, mire que allá se me estaba comiendo ese pedazo, yo lo puedo desplazar, vean. Cuando aparecen este mouse con las 4 flechas, significa que ese es un cuadro flotante que yo puedo desplazar para revisar qué es lo que. Si me voy para la otra función, lo mismo, de pronto está donde no lo necesito, yo lo puedo desplazar para mirar a ver para qué sirve. Y así sucesivamente, ¿sí? Una vez yo cargo la función, Excel muy juiciosamente me establece cuáles son los argumentos que componen dicha función. ¿Cuáles son los argumentos? Y me llama el asistente propio de la función que estoy utilizando. En este caso me doy cuenta que necesito el valor buscado y me lo coloca en negrilla. ¿Por qué me lo coloca en negrilla? Porque es el primer elemento que debo indicarle a esta función para que cumpla y, digamos, se vuelva operativa, me traiga el resultado que de pronto estoy buscando en este caso. Y me dice que para saltar de este argumento, al siguiente, en el caso de mi computador, está configurado con punto y coma. Entonces, digamos que yo coloco el argumento y ya quiero pasar al siguiente argumento, al segundo. Entonces, en este caso, punto y coma. Y miren que deja de estar en negrilla el primer argumento y pasa ya en este caso el segundo argumento. Coloco el argumento y si quiero pasar al otro, nuevamente punto y coma. Mucho cuidado porque me está sucediendo con algunos compañeros que me escriben y me dicen, Eumir, yo hice la función bien y no me quiere dar. Entonces, cuando yo le digo, por favor, ingrese a la función y tómele foto y envíemela para yo mirar, entonces me envían la foto, así tal cual como está la función con los argumentos y abajo el asistente, y he podido identificar que en el computador de esa persona está configurado no como punto y coma, sino como coma. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? Cuando usted lo empiece a utilizar, cuando usted abra la función, usted se va a dar cuenta qué operador o qué signo o qué carácter debe utilizar para pasar de un argumento a otro argumento. Vuelvo y le repito, en mi caso, punto y coma. Puede que su computador esté configurado para trabajar con coma, para pasarse de un argumento a otro. Entonces deben tener mucho cuidado con eso, porque a veces eso se vuelve factor de equivocación y se quedan ahí pegados, se quedan ahí pegados, se quedan ahí pegados, y mentiras que simplemente era un signo que de pronto en el momento no lo utilizó de forma correcta. Aquí ya me está pidiendo el tercer argumento, digamos que utilizo ese, y mucho cuidado con estos tipos de argumentos, los que vienen en corchetes. Los que vienen en corchetes significa que pueden ser argumentos opcionales. Ojo, significa que pueden ser argumentos opcionales. ¿Qué significa opcionales? Que usted no está obligado a colocar ese argumento. Pero nos va a pasar más o menos en 2 sábados, cuando empecemos o en un sábado, creo que dentro de 8 días ya la vemos, cuando veamos unas funciones, generalmente las matemáticas, estadísticas, las lógicas, ustedes van a ver que encontramos este argumento así en corchetes. Y entonces uno dice, Umir me dijo que era opcional, entonces no lo voy a utilizar. Puede que la función trabaje correctamente o me saque un error. ¿Por qué? Porque dependiendo del ejemplo que estemos trabajando, hay veces que este argumento de ser opcional se vuelve obligatorio. Eso nos va a suceder, yo creo que dentro de 8 días. Entonces, por ahora, simplemente tengan presente eso. Puede que en ciertos momentos ese argumento que vemos nosotros es opcional porque está entre los corchetes, se tenga que utilizar, se vuelva obligatorio. Eso hay en unos casos específicos que yo se los explicaré en su momento.
Otro error común, como lo ven en corchetes, colocan los corchetes. Eso es un error fatal, porque Excel no va a ser capaz de interpretar esos corchetes para la función. Ah, es que como yo veo que está entre corchetes, sí, pero eso no tiene nada que ver. Aquí lo colocan corchetes, es como para decirle, vea, este campo es opcional. Entonces, por eso se lo coloca así. Además, hay algunas funciones, generalmente las de las financieras. Mire, por ejemplo, pago. Pago tiene un argumento, dos argumentos, tres argumentos obligatorios y dos argumentos opcionales, lo que es valor futuro y lo que es tipo. Entonces puede que usted los utilice, puede que los deje, pero eso también depende de qué, del ejemplo que usted esté trabajando. Entonces, mucho cuidado. Y entonces no significa que porque usted coloque el argumento 1, el argumento 2, el argumento 3, entonces como ese es opcional, usted lo encierra entre corchetes. No, no se puede hacer eso porque si no le va a generar error. Simplemente los corchetes son una forma de que Excel le dice a usted, mire, ese es un argumento opcional. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Con mucho gusto, si tienen alguna pregunta o inquietud, para que me la manifiesten o me la escriban acá en el chat, por favor. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, entonces me voy a remitir a la función igual. Miren el ejercicio que se plantea. Realice la confirmación de las bases de datos con respecto al nombre del titular y su documento de identidad. ¿Hay que me están pidiendo? Simplemente valide que la información que está aquí sea exactamente la que está aquí, en esos dos valores de celda. Eso lo vamos a hacer con la función igual. Mucho cuidado. Yo el ejemplo que coloco aquí están hablando como de un crédito, entonces yo lo que siempre hay como que relaciono es, les digo, digamos que está la base de datos del analista de cartera, el que en últimas va a tomar la decisión si nos aprueban el crédito o no, y digamos que esta es la base de datos que tiene esa persona, y tal vez esta es la base de datos que le enviaron, digamos, como los asesores en la entidad financiera. Ellos fueron los que tomaron esta información, se la enviaron al analista y el analista lo que está haciendo es que está comparando su base de datos con respecto a la de que llegó del banco. Un ejemplo, es simplemente un ejemplo. Entonces lo que yo quiero hacer es que voy a comparar si esta persona que está acá es exactamente la misma que está acá y si este documento de identidad que está acá es el mismo que está acá. Eso es lo que voy a hacer. Entonces yo lo voy a hacer con la función igual. La función igual, ya nos vamos a dar cuenta para qué se utiliza. Entonces coloco el signo y llamo la función que también se llama igual. Comprueba, mucho cuidado, si dos cadenas de texto, comprueba si dos cadenas de texto son exactamente iguales y devuelve verdadero o falso. Miren lo que les va a devolver igual. Les va a devolver la palabra verdadero, un valor booleano, o les va a devolver falso, otro valor booleano. Eso en programación se conocen como valores booleanos. Él le va a devolver esto, él no le va a devolver, ay, sí, Paola es Paola. No, le devuelve verdadero o le devuelve falso, ya. Y usted sabe que si le devuelve verdadero es porque las dos cadenas de texto son exactamente las mismas, ¿sí? Ahí usted ya se daría cuenta de eso, porque eh, las dos cadenas son iguales. Mucho cuidado, igual distingue mayúsculas de minúsculas, igual distingue mayúsculas de minúsculas. Entonces ahí es donde viene lo delicado del asunto, que ya lo vamos a identificar. Entonces, listo, cargo la función igual. ¿Qué le pide igual? Dos argumentos, texto 1 y texto 2. En este caso, el texto 1, voy a decir que es esta persona de aquí, punto y coma,
para pasarme al texto 2 con el que va a comparar y le voy a decir que es esta persona que está aquí. Ahí estoy comparando esas dos cadenas de texto. El que me va a devolver verdadero o me va a devolver falso, siempre y cuando sean exactamente las mismas. Cierro el paréntesis, enter, y qué horror tan horrible. Ya saben que esto no es un error. Ya me escribieron por ahí unos compañeros, Eumir, me sacó error y se me paraba más el pelo de lo que lo tengo. Y le decía, ¿cómo así que un error? No, señor, es porque usted su celda la tiene más pequeñita de lo que hay ahí adentro. Entonces usted simplemente la amplía y listo. Entonces mire lo que me dijo, verdadero. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona, Paola Andrea Martínez Ruiz, es la misma Paola Andrea Martínez Ruiz que está acá. Ahora vamos a validarle la cédula. Entonces lo mismo, me paro acá en la celda, igual, igual, texto 1, la cédula, punto y coma, y el texto 2 está de acá. Cierro el paréntesis, enter, y me dice que es verdadero ambos. O sea que muy seguramente a esta persona le van a aprobar su crédito. Voy a seleccionar las dos y voy a arrastrar la función porque no me va a poner a hacer una por una. Entonces miremos la segunda. Diana Caterine Calderón Valencia. Diana Caterine Calderón Valencia. En donde me salió falso fue en el qué, en la cédula. Vamos a mirar por qué. 34065-988. 34064, claro, no son iguales. Entonces ya de una, pues el analista tomará su decisión. En este caso, pues me imagino que no le va a aprobar el crédito. Y así sucesivamente nos fuimos dando cuenta que fue igual y que no fue igual. Por ejemplo, este ninguno fue igual. Aquí dice Andrés Felipe Ospina Mora. Vamos a ver este que. Y aquí es Andrés Felipe Ospina Morales. Claro, son dos personas diferentes. Y en su cédula es 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Y en la cédula es 1, 2, 3, 4, 2, 7, 8, 9. Cambió. Por eso nos sacó falso en los dos. Correcto. Ya nos dimos cuenta. Bueno, preguntas hasta ahí, qué pena. Preguntas hasta ahí con la función igual. Preguntas hasta ahí. Preguntas. Listo, claro que sí. De una. Sí, listo, perfecto, claro. Yo soy carro loco. Listo, claro que sí. ¿Qué preguntas tienen? No hay pregunta, listo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Esto. Simplemente evaluamos, se evaluó con la función igual, se evaluaron dos cadenas de texto. En este caso, evalué esta de acá y la evalué con respecto a otra base de datos donde también estaba digitada esa información, esta de acá. Ya saben que igual me va a devolver verdadero si las dos cadenas de texto son exactamente iguales o me va a devolver falso en el caso de que encuentre alguna diferencia. Pero recuerden algo, cuando nos paramos en la función igual, mire lo que nos decía por acá al final. Igual distingue mayúsculas de minúsculas. Mucho cuidado ahí. Igual distingue mayúsculas de minúsculas. Miren el primer resultado. Esta persona le van a dar el crédito porque pues es la misma que tiene el analista, fue la misma que de pronto recibió del reporte del banco. Entonces lo más seguro es que sí, listo. Pero mire qué podría suceder. ¿Qué podría suceder si hago lo siguiente? Miren lo que pasó acá. Paola Andrea Martínez Ruiz. Simplemente le coloqué la inicial en mayúscula a la P, esta no la tiene. Y automáticamente, por esa razón, mire lo que me devolvió. Y ya sabíamos que era la misma Paola,
porque aún así su documento de identidad es el mismo. Entonces ahí es donde uno dice, y por esa bobada, que en definitiva no termina siendo una bobada, termina siendo algo lógico y coherente, ¿sí? En nuestro idioma, en la sintaxis, pues obviamente esto está mal escrito porque es un nombre propio, se supone que debería ir en mayúsculas iniciales, con sus tildes, etcétera, etcétera, pero bueno, digamos que lo digitaron así. Pero miren esto, cómo me afecta el resultado. Entonces ahí es donde lo llaman a uno y le preguntan, Eumir, ¿qué hago en esos casos? Pues pucha, eso está complicado porque ¿cómo le voy a decir a una persona que no o a negarle un crédito simplemente por una P? Cuando yo sé que es la misma persona, es el mismo titular. ¿Sí? Aquí estoy colocando pues el análisis, el ejemplo, nuevamente le repito, como de un banco, una entidad que está otorgando unos créditos. Pero eso podría suceder para otro tipo de situación. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces ahí es donde yo les digo, pues depuren, limpien la base de datos, eviten ese tipo de problemas. Cuando nosotros estamos trabajando en Word, voy a copiar estos nombres y voy a abrir a Word. Yo sé que este curso es de Excel, pero voy a abrir a Word para mostrarles algo. Ahí tengo esos nombres. Y usted cuando está trabajando en Word, y usted dice, uy, hijo de madre, esos nombres yo los necesito en mayúsculas, eso es muy fácil. Usted selecciona y simplemente se viene a la herramienta inicio y acá aparece una que llama cambiar mayúsculas y minúsculas, una herramienta. Y usted le dice mayúsculas y ya le pasó toda mayúscula, vea. O con la combinación de teclas Shift F3. Mire que si yo presiono Shift F3 me va cambiando. Iniciales mayúscula, mayúscula todo, minúsculas iniciales mayúsculas. Vea, Shift F3. Pero si no se acuerda de la combinación de teclas, simplemente desde acá, y podría decirle poner en mayúscula cada palabra. Entonces, mire, le colocó mayúscula a cada palabra, chévere. En Word eso es divino, eso es facilísimo. En Excel no es tan fácil. En Excel generalmente yo no puedo hacer eso. Miren en Word, ¿alguna pregunta está ahí? Profesor, buenos días. ¿Nos puede enseñar cómo hacerlo en Excel? Claro, ya vamos para allá, Fabio, claro que sí. Listo. Entonces miren que en Word fabuloso, tenemos la herramienta, convertimos y picos y chao. Poner en mayúscula cada palabra, alternar mayúsculas y minúsculas. No, eso es una maravilla, tipo oración, entonces las iniciales en mayúscula, minúsculas si quiero otra vez, mayúsculas, en Word. Y yo no creo que usted vaya a ser del que va a copiar aquí y luego va a venir a cambiar aquí, no, porque usted en Excel puede hacer eso. Entonces voy a cerrar acá Word y aquí es donde entonces vamos a ver las siguientes funciones. La función mayús, la función minus, la función non propio y la función espacios. Estas son las funciones que vamos a ver en Excel, que también hacen parte de las funciones de texto de Excel. Ellas también hacen parte. Si nosotros nos fuéramos a fórmulas, texto, ahí tenemos mayús, véanla por acá, ahí tenemos a minus, ahí tenemos a non propio, ahí tenemos a espacios, tenemos la que estamos trabajando, igual, la que vamos a ver ahorita, reemplazar, repetir, sustituir y algunas otras más. Pero en este caso vamos a mirar eso. ¿Qué hago? En Excel hay un pasito adicional. ¿Cuál es el paso adicional? Pues entonces yo cojo mi base de datos, un ejemplo, la voy a tener aquí para que la miremos. Digamos que ahí tengo los datos. Entonces, si yo quiero convertir eso en mayúscula, simplemente le digo a Excel, vea Excel, igual mayús,
Mayús, ¿para qué le sirve? Convierte una cadena de texto en letras en mayúsculas. Le digo, conviértame esta cadena de texto, solamente él necesita un argumento, el texto que necesita convertir. En mayúscula le doy Enter y ahí ya tengo todo en mayúscula. Mírelo ahí. Y simplemente sería arrastrar y ahí ya tengo mis cadenas de texto en mayúscula. Perfecto. Minus, ¿qué va a hacer? Lo contrario, digamos que yo tengo esto en mayúscula y lo quiero pasar a minúscula, entonces llamo la función minus. ¿De qué? De esa cadena de texto y simplemente lo que me va a devolver es una cadena en minúscula. Minus. Non propio, mejor todavía. Non propio. Le voy a decir que me vuelva todas las iniciales en mayúscula. Para eso sirve non propio. De esto que tenía así, todo en minúscula. Entonces ahí le di Enter y mire cómo me devolvió esos valores. Me los devolvió con la inicial en mayúscula. Les arrastro de aquí para abajo y ya tengo todo con las iniciales en minúscula. Perdón, con las iniciales en mayúscula. Non propio. Funciones de texto. Y viene un caso más terrorífico, digámoslo así. Vamos a volver acá a Paola. Ahorita seguimos allá, no se preocupen. Otra vez como estaba, porque era verdadera esa Paola. Miren lo que voy a hacer aquí. Me voy a parar acá, digamos que la persona estaba digitando. Luis. Y hay unas personas, espero que ustedes no sean, que tienen la tendencia de que cuando finalizan algo, presionan la barra espaciadora porque les parece maravillosa esa barrita. Y le dan un Enter. Mire lo que va a suceder acá. Ahora miren. Diana, es verdadera con respecto a la que está abajo. Y miren lo que pasa. Voy a colocarle 2 espacios acá al inicio. Enter. Y a Carlos Alberto, que también es igualito con el que se está comparando abajo, mire lo que voy a hacer entre los apellidos. Y a Juan David, voy a volver a colocar esto. Y Gustavo, que está mal escrito, pero lo voy a dejar así porque como ejemplo lo tengo. Yo no sé por qué les gusta tanto la barra espaciadora. Y eso lo que le genera es un problema al berraco a uno. Miren, ahí se están dando cuenta. Mire que visualmente son las mismas personas para nosotros. Diana Caterine Calderón Valencia. Diana Caterine Calderón Valencia. Carlos Alberto Martínez Vélez. Mire que yo hasta visualmente ni le veo ningún error a eso. Carlos Alberto Martínez Vélez. Y la función me está determinando que no son iguales. Por un espacio. Un espacio en Excel es matador. Y más adelante, cuando empecemos a ver funciones más robustas, se van a dar cuenta que es fatal tener esos espacios, o al inicio, o en el intermedio, o al final. Ustedes cuando digiten información en Excel, tengan la costumbre de si finalizan una palabra, la finalizan ahí y punto. Pero no se acostumbren a finalizarla con una barra espaciadora. Eso es totalmente peligroso para hacer cálculos, operaciones, funciones en Excel. Eso es fatal. Miren, por ese espaciecito, veas que un espacio no es nada. Uno visualmente ni siquiera lo ve. El problema es que Excel sí lo interpreta. Excel me interpretó estos 2 espacios. Uno visualmente lo ve hermoso, pero para Excel es fatal. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a hacer lo siguiente, voy a volver a copiar estos nombres, voy a volverlos a reemplazar por estos de aquí, y listo, él me los convirtió normal, con mayús a mayúscula, mírenlo, pero mire que aquí sí veo los espacios, acá veo también los espacios que hay entre estos apellidos y nombres, y bueno, y por acá habrán algunos que tienen espacio al final, que eso sí no se ven, esos sí son difíciles de percibir. Pero los que son iniciales y de pronto intermedios sí se ven de una.
Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Cuando ustedes tengan bases de datos así con nombres, depuren esa base de datos. Miren a ver si van a utilizar la función mayús, pues para que todo les quede en mayúscula, o si van a utilizar nom propio para que les quede las iniciales en mayúscula. Ustedes ya determinan, o si en el caso van a utilizar solamente minúscula, pero empiecen a depurar la base de datos. Y ahí es donde viene una función bastante interesante que tiene que ver con la función espacios. Vamos a ver qué hace espacios. Quita todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. Vamos a ver espacios y le voy a decir, vea, quíteme los espacios que usted encuentre en esta cadena de texto. Ya sabemos que aquí estaba al final, aquí las que estaban al principio, aquí las que estaban entre los nombres y apellidos y así sucesivamente. Entonces le estoy diciendo espacios, como espacio solamente me pide un argumento el texto, ahí se lo estoy dando. Enter. Este no lo vamos a poder visualizar porque está al final, pero voy a arrastrar de ahí para abajo y mire, Diana Caterina, que tenía unos espacios al inicio, me los quitó. Carlos Alberto, que tenía entre el nombre y los apellidos, me los quitó. Y si tenía al final, me los quitó. Ahí me limpió el texto que yo tengo. Pero mejor aún, de una vez yo le puedo decir, no, vea, yo necesito que me limpie esa base de datos, pero a su vez, yo quiero que todo quede con nom propio. Entonces usted ya jugó con dos funciones y vamos a ver qué pasa. O yo no quiero jugar con nom propio, yo quiero que todo me quede en mayúscula. Y limpiecita, porque le quitó el exceso de espacios o al comienzo o al final o entre las palabras. Y usted ahí ya tiene unos datos 100% seguros, porque usted acabó de limpiarlo. Ya hizo eso. Ah, no, yo lo quiero como estaba, entonces quítele la mayús, quite ese paréntesis al final y solamente deje los espacios. Pero mire que yo podría apropiarme. El grupo anterior, el del martes, que es el grupo de compañeros que van igual que ustedes, me dijeron, mire, si yo coloco primero espacios y luego mayús también, ahí el orden de las funciones no le va a alterar el resultado. Puedo empezar con espacios. Entonces yo lo que le estoy diciendo es, quíteme los espacios excesivos, pero antes de eso aplíquele mayúscula a esto, quitándole el espacios a este texto de acá. Y lo mismo, vean, les va a funcionar también. Revísenla ahí en 5 segunditos y ya paso a preguntarles. ¿Dudas, preguntas? María Fernanda, lo de non propio, la función non propio, lo que hace es que, mire cómo estaba nuestra cadena, toda en minúscula. Y como nosotros vemos que aquí son nombres, recuerden que en nuestra lengua se dice que cuando hay nombres propios, en este caso de personas, países, deben tener inicial mayúscula. Entonces, para eso sirve la función non propio. Lo que hace non propio es que cada palabra inicialmente la coloca en mayúscula. Vean, eso es lo que hizo ahí. Vean, le colocó en mayúscula. Eso hace non propio. Eso hace la función non propio. ¿Alguna pregunta, inquietud, duda con respecto a espacios, non propio, mayúscula, minúsculas? Fabio, ¿le quedó claro? Sí, profesor Eumir, muchas gracias. Correcto, listo. Muy valioso. Alejandro, María Alejandra, María Fernanda, que tenía la inquietud con nom propio, ¿les quedó claro? Sí, profe, ya me quedó muy claro, muchas gracias.
Bueno. Yo ya qué haría, como yo ya tengo limpia esta información, pero recuerden que esta la estoy trayendo de una función, eso es algo muy habitual y que se generan muchos errores. Pónganle cuidado. Yo voy a crear una hojita de cálculo acá al final, una hojita limpia. Y digamos que usted depuró su base de datos. Entonces las personas lo normal es que cogen, copian y quieren pegar esos datos ahí y los pegan. Y mire lo que él devuelve. Un error de referencia porque usted está trabajando primero en una hoja diferente a donde él está obteniendo los resultados. Dos, él aquí no encuentra el origen. ¿Cuál es el origen para él? Miremoslo aquí. F14. Y F14 es esto de acá. Entonces, claro, cuando ustedes van y pegan esos valores allá, él le genera un error y es obvio, o sea, ahí no hay nada que discutir. Ah, es que Excel es malo, es que la versión de Excel, no. El problema fue suyo porque usted está copiando unos datos que estaban en una hoja y que venían de una fórmula o que venían de una función. Entonces usted está copiando esa misma función, pero él no le está trayendo el valor referencia, o sea, en este caso, el F14, que era este, que era esto, que era esto. Entonces, ¿ahí qué deben hacer? Cuando ustedes copian y quieren pegar esos resultados tal cual como los tienen, no los pueden pegar directamente, no le pueden decir a Excel control V. Ustedes se tienen que venir a las herramientas del pegado, o sea, en esta flechita, y decirle que usted solamente quiere que él le devuelva los valores, no la fórmula ni la función que usted utilizó, porque si no ya saben que le va a generar error. Yo necesito los valores que obtuve en esa otra hoja de cálculo a través de una fórmula o una función o varias funciones, valores, y aquí ya los tienen. Y aquí ya vienen depuraditos. Acá mire que no tiene el espacio al final, ni al comienzo, viene perfecto. Lo mismo pasaría si yo lo que quiero es, como esto yo lo separé y mi base de datos está como por acá al inicio, mírenlo ahí. Entonces lo mismo haría aquí. Yo llego, copio lo que yo ya obtuve de forma correcta, lo copio, me vengo para mi base de datos original, aquí mismo en la hojita, me paro a partir de ahí y le digo que me pegue solamente los valores. Entonces ya depuré mi base de datos. ¿Y qué hago? Y depuro la otra de una vez. Entonces me paro aquí y depuro también ahí. Y entonces lo más seguro, voy a reducir aquí porque nos enredamos, lo más seguro es que usted ya va a obtener, la copié de aquí para abajo, va a obtener un valor diferente. Mire ya cómo se limpió la base de datos, porque usted aquí ya no encontró espacios al final, ni espacios al inicio, ni espacios entre los nombres y apellidos, nada. Esta información ya viene totalmente depuradita, viene totalmente limpia, porque usted lo que hizo fue que empleó funciones para limpiar esa información y que usted tuviera menos posibilidad de error en el momento de llamar la función o de hacer una optimización o un análisis de datos. Eso hice, entonces mire, aquí ya llegó perfectamente la información. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Siempre hagan eso. Mire, pero entonces a mí me tocaría crear pues una columna para depurar, para meter spa. Claro, a usted le tocaría hacer eso. Pero lo bueno es que apenas lo tenga, usted ya elimina los excesos en este caso y su base de datos quedó depuradita. Caso contrario, ¿qué va a pasar con los números? Los números no vienen ni en mayúscula, ni en minúscula, ni con nombres propios, ¿no? Un número es un número, entonces usted no tiene problema ahí. ¿Cuál sería el problema? Que de pronto esa persona vuelve y les diga, por ejemplo, haga una separación o coloque un punto o una coma inicial. De resto, el número es número, entonces no tendrían esa dificultad. O un espacio al final también a veces cambia. Un espacio al final. En los números
no es habitual que él permita colocar espacios. Miren, al final, en los números, mire que ahí le estoy dando la barra espaciadora y no me deja crear. En los números, cuando el formato de la celda es un número, él generalmente no le permite. Él lo único que le permite es que usted coloque un punto o una coma, ¿cierto? Pero bueno, digamos que pueda suceder, entonces pero ustedes ya saben. O que en los números en la mitad se vaya algún espacio. Exacto, y de pronto sí, miremos a ver, espacio. La opción limpiar. Claro, mire, vea, de una. ¿Sí? La opción espacios, perdón. Ahí le daría ya a usted su opción de la función espacios y bueno, pero generalmente en los números es, por eso uno a veces, cuando van a digitar información, uno a veces en los formularios que ustedes encuentran en internet, por favor digite la cédula sin puntos ni coma, porque puede que usted lo digite con puntos, otra persona con coma, entonces cuando van a buscar se vuelve un complique, entonces es mejor digitarlo sin puntos ni coma, a no ser que ya sea una moneda, que usted sí necesite 5.033 pesos. Es diferente, porque usted está adicionando 2 decimales. Pero en un caso de un código, de un número de cédula, ojalá que el número se digite sin nada de eso. Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. Profe, cuando usted señala ahí, cuando lo va a pegar ahí al otro lado, ¿usted señala todo? Solamente se puede No, señora, señalar. no es necesario señalarlo todo, porque por ejemplo él viene aquí, yo sé que aquí vienen, a ver, voy a seleccionar los que voy a copiar, 9. Entonces se supone que si usted está copiando 9, él le va a pegar 9, ¿sí? Entonces yo los copié ahí, me vengo para acá y pues si era la misma base de datos, pues él le va a reemplazar sobre lo que tiene ahí, sobre los 9. A no ser que sea una base de datos diferente y usted de pronto tenga información de aquí para abajo y ahí sí le borre. Pero si no, nada, vean, me paro en el primero, pegar valores y ahí me pegó los 9 que son. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar a la función reemplazar. Voy a hacer aquí, a ver. Bueno, dejémosla así. Quería hacer un cambio, pero no la voy a dejar así. Vamos a ver la función reemplazar para qué nos sirve. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. En la siguiente tabla, modifique los siguientes números fijos, reemplazando los primeros 3 por el número 036. Entonces acá tenemos unos teléfonos que inicialmente eran así, 111 y el número, 111 y el número, etcétera, etcétera. Y lo que pretendemos ahí es que ese 111 va a cambiar por el 036. Vamos a reemplazar ese 111 por el 036. Eso es lo que nos están colocando. En el otro ejemplo, sucede algo muy parecido. Aquí vienen unos números, pero digamos que esto eran de unos empleados, se metieron a un plan corporativo y lo que pasó, eso sucedía anteriormente, ahorita ya a uno con la línea que tenga, se le asignan sea con Claro, sea Tigo, sea Movistar y ya no pasa nada. Pero anteriormente cuando uno cambiaba de una línea a otra, de un operador a otro, le cambiaba el numerito. Entonces digamos que aquí lo que van a hacer es que van a cambiar estas iniciales por el 300. O sea que todos van a quedar 300, 684, 308, 55, 305, 94, etcétera, etcétera. Vamos a iniciar con este. Entonces, dentro de las funciones de texto existe una que se llama reemplazar. Vamos a ver para qué sirve reemplazar. Vamos a llamar la función reemplazar. Reemplaza parte de una cadena de texto por otra. Eso hace reemplazar. Reemplaza parte de una cadena de texto por otra. Voy a cargarla y mire que él me pide 4 argumentos. Me pide el texto original, el número inicial, los números de caracteres
y el texto nuevo. Eso me está pidiendo la función reemplazar. Texto original, en este caso, pues el teléfono viejito. Ese es el texto original. Punto y coma en el caso mío. Número inicial. Mire lo que dice. En la siguiente tabla modifique los siguientes números fijos reemplazando los primeros tres por el número 036. ¿Eso qué quiere decir? Que ¿cuál será el número inicial? ¿Dónde debe ubicarse Excel para empezar a reemplazar? ¿En qué posición? ¿En qué número inicial? Sería en el 111. ¿Sería en el qué, perdón? En los 3 unos. Los tres primeros. En los tres primeros, o sea que el número inicial sería el que, ¿qué posición sería esta de este 1? Sí, entonces, no. ¿La posición qué? Si yo empezara a contar esto, 1, 2, 3, 4, la posición 1, la posición 1. El número inicial es la posición donde se va a ubicar Excel para reemplazar. Digamos que nos cambiaron el ejemplo. Nos dicen, cambien los dos últimos dígitos, un ejemplo, por 00. Va a quedar el mismo número, pero al final va a quedar aquí 00, 00, 00, 00 y 00. Entonces, ¿cuál sería el número inicial? ¿Cuál creen ustedes que sería el número inicial para ese ejemplo que acabo de decir? Posición Sería 9. el 9. Vamos a mirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correcto. Sería la posición 9 porque él tiene que llegar hasta ahí para reemplazar esos dos números. Correcto. Entonces, el número inicial en ese ejemplo sería el 9. Pero como nos están pidiendo que cambiemos los tres primeros, yo sé que la posición donde él debe indicarse o ubicarse es la posición número 1. Pilas, no es 1 porque acá ya un 1. Mire que aquí fue 9 y aquí había un 8. Aquí era un 9 y era un 6. Aquí era un 9 y era un 6. Un 9 y era un 8. Aquí es porque él debe ubicarse en la primer posición para poder reemplazar estos tres numeritos. Entonces, el número inicial para él es el 1. Pero ya saben que no es el 1 porque aquí haya un 1. Es porque es el número inicial donde Excel debe arrancar. Número inicial 1. Ahora sí, ¿cuántos caracteres debe reemplazar? Número de caracteres. ¿Cuántos debe reemplazar? 3. 3. Él debe reemplazar 3. Ah, tiene que reemplazar los 5 primeros, entonces número de caracteres 5. Solamente tiene que reemplazar el primero, entonces 1. Eso es así. En este caso 3 porque va a reemplazar los 3 unos por el 036. Punto y coma. ¿Cuál es el texto nuevo? ¿Qué es lo que va a venir a reemplazar? Desde la posición 1, 3 caracteres, ¿qué va a venir a cambiarlo? ¿Cuál es el texto nuevo? 036. Correcto. Lo voy a colocar entre comillas, ojo, mucho cuidado, lo voy a colocar entre comillas porque recuerden que si ustedes están trabajando en Excel y ustedes, por ejemplo, colocan el 0085, ¿qué va a pasar cuando le dé Enter? Le va a quitar los ceros. Queda solo el 85. Muy bien. Todos los ceros que estén hacia la izquierda de Excel se los quita. Entonces, ¿qué pasaría si yo aquí dejara esto como un número? Que no le va a aparecer 036, sino que solamente le va a aparecer 36. Entonces, la próxima semana les voy a enseñar a cómo personalizamos estos campos de tal manera que si yo necesito 4 ceros iniciales, yo pueda ver los 4 ceros iniciales, así estén a la izquierda. Pero eso lo vemos dentro de 8 días. Entonces, yo por eso lo estoy colocando entre comillas dobles para decirle que este no es como un número, sino como un texto, para que me lo coloque el 0. Por eso lo estoy colocando entre comillas dobles. Le doy Enter y ahí me reemplazó. Arrastro, perdón, y ahí me reemplazó. El 111 me lo cambió por el 236, 332, 69, 68 y ahí sucesivamente. Vamos a hacer este de aquí para que nos quede más claro todavía.
Vamos a llamar a la función reemplazar. Texto original, el telefonito viejo. Este es muy parecido. Cambie los primeros 3 números del celular por el número 300. Número inicial. ¿Cuál va a ser el número inicial? El 1. El 1 otra vez porque son los 3 primeros. Debe pararse en el 1. ¿Cuántos va a cambiar? 3. Número de caracteres, 3. Muy bien. ¿Y cuál es el texto nuevo? 300. Entre comillas, 300. Muy bien, aquí puede pasar lo siguiente, que lo coloquen entre comillas, correcto, pero como este sí empieza con un dígito diferente al 0, ahí sí lo podrían también dejar sin las comillas, pero lo vamos a hacer teniendo en cuenta el ejercicio anterior, y lo quiero reemplazar por el texto nuevo 300, enter, y listo, y ya reemplacé. Ah, o sea, las comillas es cuando inicie con 0, de resto no. Correcto, las comillas que utilicé es para que él me deje colocar el 0 inicial, correcto. Gracias. Listo. Preguntas hasta ahí. Preguntas. Preguntas. Bueno, ahora yo lo que quiero, antes de pasar a la función de allá, es, miren lo que voy a hacer ahí. Miren lo que me están diciendo. Adicione al número, puede ser a este o al nuevo, al que quieran, en este caso al viejito, el prefijo de país de la siguiente manera. Entre paréntesis más 57, guión y el número del teléfono. O sea que este va a quedar así. Más 57, espacio, guión, espacio, y va a quedar 317, 684, 9225. El otro va a quedar así, más 57, espacio, 312, 855, 9245 y así sucesivamente. ¿Es claro el ejercicio? ¿Es claro el ejercicio? ¿Sí les queda entendido lo que hay que hacer? ¿Es claro? O sea, ahí se asignaría manualmente, sin ninguna fórmula ni nada. No. Imagínense, pues sí, mire que yo lo vine haciendo manual, pero imagínense que usted tuviera 1573 teléfonos de sus empleados o de sus proveedores o de sus clientes y usted cambiando los 1573, muy difícil. No lo Sí, vamos a hacer con la... Pero ahí sí se utilizaría la reemplazar, porque es que se está adicionando. Muy buena pregunta, eso era lo que quería que se fijara. Mire que aquí ya como que me cambiaron el tema. Aquí me están diciendo como que adicione y Eumir nos está enseñando reemplazar. Pero ahí nos vamos a dar cuenta que realmente reemplazar también nos permite eso. Porque el hecho de que este teléfono ya no sea igual a este, en el sentido de que me tocó como agregarle un elemento, para Excel eso es como si yo estuviera reemplazando. Entonces me sirve la misma función. Vamos a mirarla. Entonces vamos a llamar la función nuevamente reemplazar. Buen comentario. ¿Listo? Reemplazar. El texto original, el teléfono, punto y coma. ¿Cuál creen ustedes que sería el número inicial? ¿Dónde se debe acomodar la función para poder, digamos, en este caso, adicionarme como ese prefijo de país? ¿En qué posición? ¿Al inicio, al medio, al final? Al inicio.
Entonces, ¿qué número inicial debe tener? Sería el 1. Muy bien, sería la posición 1. Eumiri, ¿por qué la posición 1? Porque recuerden que antes del número debe quedar este paréntesis más 57 guión. Entonces él debe pararse acá en la posición 1. ¿Cuántos caracteres va a reemplazar? ¿Ustedes qué creen? ¿Que va a reemplazar o que no va a reemplazar? No, Se no va va a a reemplazar. adicionar. Él no va a reemplazar, muy bien, por ahí lo dijeron. Entonces, ¿cuántos números de caracteres? Pero 0, sin miedo, 0. No va a reemplazar, entonces él se va a acomodar en la posición 1 y me va a reemplazar. No, porque si usted le colocara aquí, usted tendría que contar cuánto hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque esto va a tener un espacio. Entonces, si usted le diera 8, él lo que hace es que borra este 3 para colocar el paréntesis, borra este 1 para colocar el más, borra este 7 para colocar el 5, borra este 6 para colocar el 7, borra este numerito de aquí para colocar el paréntesis, borra este 4 para colocar el espacio, borra este de aquí para colocar el guión y borra este para colocar el otro espacio. Entonces le quedaría más 57, 25 y no, eso sería incorrecto. Entonces en este caso, número de caracteres para reemplazar, 0. Entonces mire que ahí realmente usted está reemplazando el texto, pero a su vez está adicionando, porque usted el número de caracteres no le está pidiendo que reemplace, sino que incorpore, que adicione. Ahora sí, texto nuevo. ¿Cuál es el texto nuevo? el más Más 57. 57. Entre comillas, como todo eso es una cadena, muy bien. Ustedes colocan todo lo que quieran. Espacio, guión, espacio, las comillas y cerraríamos el paréntesis. Miren. Miren todo lo que coloqué entre las comillas. Mire, ¿para qué coloco este espacio? Ah, porque yo quiero que se vea bonito, pero si quiero, también lo puedo quitar para que se vea todo pegado. Eso ya es decisión suya. Eso ya son gustos de su jefe, de que quiera trabajar. Enter. Y arrastro de ahí para abajo. Y ahí los tengo. Entonces ya se ahorró los 1573 digitadas. O que usted tenga que conseguir un muchacho para que le digite, una niña para que le digite. No, usted ya lo supo hacer con la función reemplazar. Ya pudo solucionar eso. Ah, es que yo no quiero que aparezca más 57, sino cel. Entonces le coloca la palabra cel, enter, y ahí tiene la palabra cel. Ah, pero es que quedó muy pegado. Señor. Cuando se va a hacer con texto, sí debe ir comillas. Muy bien. Cuando yo voy a escribir texto, entre comillas, 2. Entonces, mire que ahí ya le colocó el espaciecito. Ya. Mi número de cel. Ah, bueno, entonces, mi número de cel. Enter. Entonces ya le va a quedar mi número de cel. Y de ahí, si usted arrastra de ahí para abajo, va a tener todo así. Pero inicialmente el ejemplo era el prefijo más 57. Ah, no lo quiero con espacios, listo, lo deja sin espacios y ya. Como usted lo coloque y lo describa entre esas comillas, tal cual le va a aparecer. ¿Cómo vieron la función? ¿Qué tal la función? ¿Cómo la vieron? Muy bien, excelente. Qué bueno. ¿Alguna pregunta por ahí que micrófono? Bueno, en repetir y en sustituir sí la van a trabajar ustedes. Van a cacharrearla, van a mirar a ver cómo funciona. Es facilita. De igual forma aquí quiero explicarles un poquito la de repetir, porque a veces se me choclean pues porque ven en este caso estos corazones. Yo la dejé ya. Mire, yo la tengo ahí. La función repetir pide 2 argumentos, el texto y el número de veces que va a repetir. Y el ejercicio dice en base anterior, en la base ahí es que está mal escrito. Estos son ejemplos que yo a veces tomo y se me olvida como organizarlos bien
Entonces, pero dice, en la base de datos anterior, repetir en la columna de gráfico, en esta columna, con un símbolo o gráfico, en este caso hay un corazón, el número de veces que el estudiante asistió a clase. Por ejemplo, si yo colocara aquí, no asistió 50 veces, pues él va a colocar 50 corazones. No asistió una vez, pues no coloca nada. 0 veces, pues no me va a repetir nada, ¿cierto? Y si yo arrastro, pues me va a repetir estas veces esos corazoncitos. En este caso, porque establecí pues un corazón, pero yo puedo cambiarlo. Entonces, ¿qué necesito en el texto? Pues lo que quiero repetir. Y el número de veces en este caso es la asistencia. Mire, ¿cómo hizo para que fuera un corazón? Entonces, sencillo, ustedes pueden hacerlo de varias formas. Una, desde acá, desde insertar, aparece símbolos. Entonces, ustedes presionan símbolos y ahí aparecen algunos simbolitos. Hay algunos símbolos que Excel es capaz de interpretar, algunos otros no. Entonces, yo, por ejemplo, si quiero repetir marca registrada, entonces lo selecciono, lo inserto, mírenlo ahí, yo lo podría copiar, vamos a ver, y en vez de aquí, de este corazón, lo pego ahí lo pegó, mírenlo. Entonces él ya me va a repetir, es como la marca registrada. 528 veces, pues sí le colocó 528 veces ese simbolito. Ahí está. ¿Sí? Listo. Eumir, yo quiero repetir el arroba, pues al 64. Ahí le repite el arroba las veces que usted le diga. ¿Cierto? También ustedes lo pueden hacer a través del código ASCII. Entonces ustedes en Google buscan ASCII. ASCII es ASCII, código estadounidense estándar para el intercambio de información. Entonces, miren, acá está la tabla. Recuerden que ustedes con el al 64 sacan el arroba. O sea que si su teclado no tiene, por ejemplo, la ñ, porque usted lo compró en Estados Unidos y en el idioma de ellos no existe la ñ, si usted quiere sacarlo, usted lo puede sacar con al 164 para la ñ minúscula y al 165 para la ñ mayúscula. Entonces, si yo quiero sacar el simbolito un cuarto, lo saco con al 72. Miremos a ver si es verdad. Entonces, yo aquí, a ver, en vez de al 64, al 172. Y mire, y saqué un cuarto. Entonces, voy a repetir un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, 5 veces. No, yo quiero repetirlo con otra cosa. Digamos, como con un signo más. Al 197. Aquí en esta pantalla de acá se muestra al 197, vamos a decir, Excel me lo interpreta, al 197, al 197, mírenla ahí como una cruz, se me repitió la cruz, ¿sí ven? Entonces también lo podrían sacar de ahí lo podrían sacar. Yo quiero repetir el ampersand, listo, ¿sí? El asterisquito, aunque en el asterisquito pues está ahí en el teclado, pero si no lo tuvieran porque tienen la tecla mala, ya saben que con al 42 lo sacan, etcétera, etcétera. Hay unos teclados que a veces no trae el menor y el mayor que, entonces ya saben que el menor lo sacan con al 60 y el mayor con al 62 y así sucesivamente. Entonces, para eso sirve repetir, simplemente repetir lo que le permite repetir un número de veces determinado, las que usted indique, un texto, un carácter o algo. Es que yo estoy muy enamorado. Porque, sí, cuénteme. ¿Me puede explicar bien cómo saco esos símbolos? Que la verdad no me da. Bueno, pues una alternativa es, usted lo puede sacar con insertar, se viene a símbolos, busca símbolo, pero vuelvo y le repito, hay ciertos símbolos, vea por ejemplo esta herramientica tan bonita, entonces yo la voy a insertar, vamos a ver, mírela ahí. Símbolo, símbolo y la herramientica insertar, cerrar. Ay, hombre. Símbolo, símbolo, tin, la herramienta insertar, cerrar, ahí está, enter, ve, ahí me quedó. Yo la quiero repetir aquí. Entonces yo la voy a copiar y me vengo para acá para la función y trato de pegarla ahí. Vamos a ver si Excel me la interpreta. Mire que no, me la interpretó como una arroba. Hay ciertos símbolos que Excel no es capaz de interpretar. Yo quiero que me lo coloque, me repita una ñ. Listo, y le repite 5 veces la ñ. Pero hay ciertos símbolos que no. Por ejemplo, uno, ay, qué rico que me repita esa casita. Por ejemplo, ¿sí ve?
Entonces, hay ciertos símbolos que sí, hay ciertos símbolos que no. Esa sería una opción. Y la otra es con el código ASCII. Recuerden, ASCII, A-S-C-I-I-I. Profe, Sí, dime. la pantalla está muy pequeña, no se está viendo. Sí, Bueno. profe, la pequeña. Bueno, con el código ASCII, yo lo que hice fue en Google colocar ASCII. Ingresé ahí a esa primera página y él me muestra como este mapa del código ASCII. Y el código ASCII es la combinación de la tecla AL y alguno de esos números. Entonces vuelvo y les digo, si por ejemplo mi teclado no tiene la ñ mayúscula y yo coloco al 165, él me debe devolver la ñ mayúscula. Miremos a ver si es verdad. Entonces yo me paro ahí al 165, mire que me coloca la ñ mayúscula. Al 64 el arroba. Al Profe, 160. no se está viendo, está muy pequeña la presentación. ¿Sí? Venga, ¿cómo así? Tienen que anclar la ¿Tienes que qué? para que se vea grande, tiene uno que anclar la pantalla chiquitica que se está viendo, porque si no se ve en cuadrícula. Se ve en cuadrícula, venga, ahí ya como la ven. Ya se arregló. Listo, perfecto. Entonces, ya saben, desde aquí, desde el código ASCII, yo podría mirar la tabla. Por ejemplo, miren, aquí está la marca registrada, al 169. Al 169, mírenlo ahí. O sea que si yo me voy para Excel y coloco al 169, él me coloca ese simbolito. Entonces ya con la función repetir, lo que hago es que inserto el símbolo que quiero y el número de veces que las asistencias, él me lo va a repetir. ¿Ya? Lo que yo coloque aquí en el texto es lo que él me va a repetir. Esa es como para que la cacharree. La otra es la función sustituir. Entonces acá está el ejercicio. Ustedes lo que van a tratar es, aunque yo la resolví aquí, yo lo que quiero es que ustedes la analicen la función y mire que acá le exige número de repeticiones, no exige porque es opcional, número de repeticiones. Yo quiero que la cacharreen para que me digan, ah, sí me quedó clara, de pronto tuve alguna duda, como que traten de resolverla. Mirar a ver qué es número de repeticiones, para qué les puede servir. Y ya dentro de 8 días, si tenemos alguna inquietud, lo repasamos y continuamos con otras funciones de texto que nos hacen falta. Eso sería todo por hoy. No sé si tengan alguna pregunta, quieran comentar algo, adicionar algo. O sea que trabajamos la función repetir y ¿cuál es la Y otra? sustituir las dos últimas de ese archivo que llama funciones de texto 1. Ah, listo, profe. Listo. Bueno, voy a terminar ahí la grabación y me esperan un momento.